Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué emoción tenerlos aquí otra vez. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona, la relación entre Serkan y Özge. Bueno, más que la relación en sí, vamos a explorar esa conexión tan especial que tienen, esa química que traspasa la pantalla y nos hace preguntarnos, ¿qué hay detrás de esa gran conexión? ¿Cuál es la verdad oculta? Prepárense para un análisis profundo con algunas teorías, anécdotas y, por supuesto, nuestra propia interpretación de lo que vemos. Y antes de que nos metamos de lleno en el tema, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y, por supuesto, dejen un like si les gusta el contenido. Su apoyo significa el mundo para mí. Bien, entremos en materia. Serkan y Özge. Dos nombres que resuenan en la cabeza de muchos fans de las series turcas. No importa en qué proyecto los veamos juntos, la dinámica entre ellos es innegable. Y no estoy hablando solo de atracción física, aunque eso también juega un papel importante, seamos honestos. Me refiero a algo más profundo, una conexión que se siente auténtica y que va más allá de la simple actuación. Es esa chispa intangible que hace que sus personajes cobren vida de una manera que pocos actores logran. Desde el principio, cuando los vimos por primera vez juntos, se sintió como si se conocieran de toda la vida. La naturalidad con la que interactúan, las miradas cómplices, las risas espontáneas. Todo eso contribuye a crear una atmósfera mágica que nos atrapa como espectadores. Es como si pudiéramos colarnos en un mundo privado donde la autenticidad es la norma. Pero, ¿de dónde viene esa magia? ¿Es simplemente producto de su talento actoral, o hay algo más? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Y es la que vamos a intentar desentrañar hoy. Creo que la clave está en varios factores. En primer lugar, ambos son actores increíblemente talentosos y profesionales. Saben cómo meterse en sus personajes y transmitir emociones de manera convincente. Dominan el arte de la actuación, controlando cada matiz de su expresión facial, su lenguaje corporal y su tono de voz. Pero eso no es suficiente para explicar la profundidad de su conexión. Hay muchos actores talentosos, pero no todos logran esa química especial con sus compañeros. Consideremos, por ejemplo, la química personal. En la vida real, Serkan y Özge han forjado una amistad sólida a lo largo de los años. Han trabajado juntos en varios proyectos, han compartido momentos importantes y han aprendido a confiar el uno en el otro. Esa confianza y esa cercanía se traducen en la pantalla, haciendo que sus personajes se sientan más reales y creíbles. Es como si llevaran su amistad al set de grabación y la inyectaran en sus personajes. Esa base sólida de amistad les permite arriesgarse más en sus interpretaciones, explorando emociones complejas con una seguridad que solo se obtiene cuando confías plenamente en tu compañero. También es importante tener en cuenta que ambos comparten una visión similar de la actuación. Son perfeccionistas, se toman su trabajo en serio y se esfuerzan por dar lo mejor de sí mismos en cada escena. No se conforman con lo mediocre, siempre buscan la manera de mejorar y de profundizar en la psicología de sus personajes. Esa dedicación y ese compromiso mutuo crean un ambiente de colaboración y respeto que facilita la creación de una conexión auténtica. Imaginen la sinergia que se genera cuando dos personas con la misma pasión y el mismo nivel de compromiso se unen para crear algo juntos. Otro aspecto crucial es la comunicación. Serkan y Özge parecen entenderse a la perfección, incluso sin necesidad de palabras. Se complementan el uno al otro, se apoyan en los momentos difíciles y se celebran los éxitos juntos. Esa comunicación fluida y constante es fundamental para construir una relación sólida, tanto dentro como fuera de la pantalla. Es como si tuvieran un lenguaje secreto, un código compartido que les permite anticiparse a las necesidades del otro y responder de manera instintiva. Esa comunicación no verbal es lo que a menudo percibimos como química, y es lo que hace que sus escenas sean tan convincentes. Ahora bien, ¿cuál es la verdad oculta detrás de esta gran conexión? Aquí es donde entra en juego la especulación. Muchos fans creen que existe algo más que una simple amistad entre Serkan y Özge. Han notado gestos, miradas y comentarios que sugieren que podría haber una atracción romántica latente. Han analizado cada entrevista, cada foto, cada vídeo en busca de pistas que confirmen sus sospechas. Han creado teorías elaboradas, basadas en pequeñas señales y en interpretaciones subjetivas. Y no los culpo por pensar así.
Es fácil dejarse llevar por la fantasía y proyectar nuestros propios deseos en la vida de los demás. Queremos creer en el amor verdadero, queremos creer que nuestros actores favoritos también pueden encontrar la felicidad juntos. Es una forma de escapismo, una manera de vivir vicariamente a través de ellos. Sin embargo, es importante recordar que son personas reales, con sus propias vidas y decisiones. Solo ellos saben lo que realmente sucede entre ellos. Nosotros, como espectadores, solo podemos observar desde la distancia y hacer nuestras propias conjeturas. Pero incluso si no hay una relación romántica, la conexión que tienen es innegablemente especial. Es una conexión basada en el respeto, la admiración, la confianza y el cariño mutuo. Y eso, en sí mismo, es algo valioso y digno de celebrar. En un mundo donde las relaciones a menudo son superficiales y efímeras, encontrar una conexión genuina con alguien es un tesoro. Creo que parte del encanto de Serkan y Özge reside en la ambigüedad que rodea su relación. Nos dejan entrever ciertos detalles, pero nunca nos revelan la verdad completa. Esa incertidumbre alimenta nuestra curiosidad y nos mantiene enganchados a sus proyectos. Juegan con nuestras expectativas, creando un aura de misterio que nos obliga a seguir adivinando. Y es que, seamos honestos, todos amamos una buena historia de amor. Nos encanta ver a dos personas conectar a un nivel profundo, superar obstáculos y encontrar la felicidad juntos. Y Serkan y Özge, de alguna manera, nos ofrecen eso, aunque sea de forma indirecta. A través de sus personajes, nos permiten soñar con un amor idealizado, un amor que trasciende la pantalla y se convierte en una esperanza para nuestras propias vidas. Pero no solo se trata de amor romántico. También se trata de amistad, de lealtad, de compañerismo. Se trata de encontrar a alguien que te entienda, que te apoye y que te haga sentir vivo. Y creo que Serkan y Özge han encontrado eso el uno en el otro. Han creado un vínculo que va más allá de lo profesional, un vínculo que se basa en el respeto mutuo y en la admiración por el trabajo del otro. Por supuesto, también hay que tener en cuenta el papel que juegan los medios de comunicación y las redes sociales en la creación de esta imagen. Los medios a menudo exageran los rumores y las especulaciones para generar interés y obtener clics. Crean titulares sensacionalistas, manipulan imágenes y sacan conclusiones precipitadas. Y las redes sociales pueden crear una falsa sensación de intimidad, haciendo que sintamos que conocemos a estas personas a un nivel más profundo de lo que realmente es. Vemos sus fotos, leemos sus comentarios y nos formamos una opinión basada en información fragmentada y a menudo engañosa. Es importante ser conscientes de estas influencias y no dejarnos llevar por la histeria colectiva. Al final del día, Serkan y Özge son solo seres humanos, con sus propias vidas y sentimientos. Debemos respetar su privacidad y no presionarles para que revelen detalles que no quieren compartir. No tenemos derecho a invadir su intimidad ni a juzgar sus decisiones. En definitiva, la verdad oculta tras la gran conexión entre Serkan y Özge es, probablemente, una combinación de varios factores: talento actoral, química personal, comunicación fluida, respeto mutuo y quizás una pizca de atracción romántica. Pero lo más importante es que han logrado crear una dinámica única y especial que nos emociona y nos hace creer en el poder de la conexión humana. Nos recuerdan que las relaciones significativas son posibles y que vale la pena luchar por ellas. Es importante recordar que independientemente de si hay algo más que amistad entre ellos, la relación que tienen es un ejemplo de profesionalismo, respeto y compañerismo. Han sabido trabajar juntos de manera exitosa, apoyándose mutuamente y creando proyectos memorables. Y eso es algo que debemos valorar y admirar. Su éxito es el resultado de su talento, su dedicación y su capacidad para trabajar en equipo. Y eso, amigos míos, es todo por hoy. Hemos explorado la conexión entre Serkan y Özge, hemos analizado los posibles factores que contribuyen a su magia y hemos especulado sobre la verdad oculta detrás de su relación. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya dado algo en qué pensar. He intentado ser lo más objetivo posible, presentando diferentes perspectivas y evitando caer en conclusiones definitivas. En resumen, la conexión entre Serkan y Özge es compleja y multifacética. Es una combinación de talento actoral, química personal, amistad y respeto mutuo. Si hay algo más, solo ellos lo saben. Pero independientemente de la verdad, su dinámica en la pantalla es innegablemente cautivadora y nos hace creer en el poder de la conexión humana. Nos inspiran a buscar relaciones significativas en nuestras propias vidas y a valorar la importancia del respeto,
la confianza y la comunicación. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Me encantaría saber sus opiniones en los comentarios. ¿Qué piensan de la conexión entre Serkan y Ozge? ¿Creen que hay algo más que amistad? Déjenme saber sus pensamientos. Quiero saber qué opinan ustedes, cuáles son sus teorías y qué es lo que más les gusta de su relación. Y por último, quiero recordarles que le den like al vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo significa el mundo para mí y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Me encanta interactuar con ustedes, leer sus comentarios y saber que mi trabajo les resulta entretenido e informativo. Hasta la próxima. Y recuerden, sigan creyendo en la magia del amor y de la conexión humana.